Ay, doctora, su micrófono, por favor. Hola, buenas Ay, noches a todos. Ya me habían gracias, extrañado, pero gracias, Dios mío. Bueno, la emoción de estar aquí, ¿verdad? ya sabe. Ya me eché un monólogo y nadie me escuchaba. Muchas gracias, Vane, ¿qué No, de haríamos sin nada. ti? Bueno, pues, como les decía, siempre un placer estar con ustedes como cada semana. Hoy es en un día muy especial donde empieza ya diciembre, ya oliendo a Navidad, ¿verdad? ¿Cómo están en sus casas? ¿Ya pusieron el arbolito? ¿Ya adornaron? Espero que sí. Yo ya lo hice y de verdad es que se siente ya un espíritu, ¿no? Un espíritu que invita a estas fiestas a estar en familia, a estar con preparativos, estar pues, con todo lo que hay alrededor de este clima de amor, ¿no? Que es la Navidad. Y bueno, pues, a propósito de hablar del amor, hablando de este tema tan interesante, hoy tenemos una ponencia muy, muy, muy especial, pero antes de pasar a la presentación de la ponente y del tema, pues nuevamente decirles a todas las mamis y padres de familia que hicieron el esfuerzo por sus tareas. Recibimos unas tareas hermosas, abrieron sus corazones, pudieron expresar a través de los dibujos, a través de, pues sí, de este compartir en familia, ¿no? Después de la cena, después de la comida, en los espacios que ustedes nos compartieron, pues, cómo está cada uno de ustedes, abrir sus emociones, poderse entender y comprender desde otro ángulo y, pues, tener este espacio de lágrimas, de risas, de chascarrillos, pero sobre todo de mucho aprendizaje. Muchas gracias de verdad por compartirnos el interior de estas experiencias y lo que han dejado en sus vidas. Y bueno, pues hubo muchas mamás que se llevarían el premio hoy, pero tenemos que escoger a las 2 primeras que lo hicieron completo y en tiempo, y se va un paquete de libros, entonces, a Purísima del Rincón. Una de nuestras ganadoras, la señora Noemí Espinosa Ávila. Muchas felicidades, Noemí, de verdad hiciste un trabajo espléndido. Y María Esther López Zavala, de Moroleón. Ahí vamos a entregar un rompecabezas, porque veo que les gustó mucho jugar en familia también, y lo hicieron, pues, este ejercicio a través también como de un juego. Entonces, para ellas, bueno, pues se va este rompecabezas, que espero que lo disfruten y aprovechen las vacaciones para, pues, jugar en familia, ¿verdad? Que de eso se trata. Y bueno, pues entrando ya en materia, como les decía, a propósito de este contexto, ¿no? Que nos da la experiencia de diciembre. Les decía, la experiencia del amor de Navidad, pues viene un tema muy, muy interesante que justamente lleva por nombre Prevenir desde el amor. Y pues yo le quiero dar la bienvenida a la licenciada María del Rosario Alfaro, que está con nosotros y que ella tiene pues una trayectoria espléndida, está súper comprometida desde hace varios años con un tema que realmente no tendríamos por qué hablar de esto, ¿verdad? Pero sucede, que es la prevención del abuso infantil, del abuso en adolescentes, ajá, del abuso, bueno, pues en niños y en niñas y adolescentes. Y bueno, pues su vasta experiencia y este compromiso social que tiene, pues la ha llevado a ser acreditada como asociación por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y pues voy a leer un poquito de su trayectoria, que aquí nos dice. Es licenciada en Ciencias de la Familia por el Instituto Superior de Estudios para la Familia, con estudios en psicoterapia de parejas y adultos. Como les decía, pues miembro fundador de esta asociación que lleva por nombre Afectividad y Sexualidad AC, que se conoce como Guardianes. Síganla en Facebook, de verdad es que tienen muchísimas actividades para papás, muchas de ellas gratuitas o de muy, muy bajo costo. Les conviene mucho ser sus seguidoras. Esta organización está acreditada, como les decía, por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Ha impulsado el desarrollo del buen trato y la crianza positiva en cuidadores primarios. Ha trabajado también en proporcionar a docentes y formadores herramientas para la detección oportuna de maltrato y violencia sexual en niñas, niños y adolescentes, y ha enfocado el modelo educativo de Guardianes en el desarrollo neurológico y emocional
de esta población, lo que les permite desarrollar habilidades ejecutivas de autocontrol, resiliencia y empatía. A lo largo de casi 20 años ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es conferencista internacional y vocera en medios de comunicación, y yo de verdad le doy las gracias porque, como todos los ponentes, ella no es la excepción. Tiene muchísimo trabajo, muchísimas actividades y generosamente nos dio este espacio para compartir desde su experiencia y desde su conocimiento y, bueno, pues su profesionalismo, este tema tan importante para todas y todos nosotros. Entonces, pues, María Rosario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y yo sé que lo que nos vas a transmitir y todo lo que preparaste lo hiciste con muchísimo cariño también, porque sé que esto es lo que más te caracteriza, el amor que le pones, pues, a esta vocación, ¿no? Que has defendido durante tantos años. Enhorabuena y muchísimas gracias por estar con nosotros. Los dejo No, a muchas todos en gracias, excelentes doctora. manos. Muchísimas gracias, doctora. Buenas noches a todas y todos. Es un placer estar aquí. Agradezco mucho a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guanajuato la invitación y pues especialmente a todas las personas que hacen posible que este espacio se pueda llevar a cabo. Les agradecería mucho si me ayudan a poner una presentación que preparé para que puedan seguir esta plática. em, que está aquí para Tejiendo Redes de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Si gustas pasar a la que sigue. Esta plática se llama Prevenir desde el amor y no desde el miedo, cómo abordar la violencia sexual en la infancia. Yo sé que las personas que nos escuchan, mamás, papás, docentes y cualquier persona que está al cuidado de una niña, de un niño, de un adolescente, es un temor que todos tenemos, ¿no? O sea, que vaya a pasarle algo a nuestras hijas, a nuestros hijos, a los niños que están bajo nuestra custodia. ¿Me ayudas a pasar la siguiente, por favor? Quiero decirles primero quién es Guardianes para que puedan ver lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Nuestra asociación se llama Afectividad y Sexualidad AC, pero todo el mundo nos conoce como Guardianes. Nos dedicamos a buscar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Estamos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Somos una organización que desde el 2017 contamos con el estatus consultivo especial otorgado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y tenemos ya 20 años de trayectoria colaborando con otras organizaciones para prevenir la violencia sexual. En esta plática vamos a poner 4 reglas. Estas reglas son muy importantes para nosotros porque el tema es muy sensible. Fíjate, la primera regla que te queremos proponer que sigas durante estas hora y media que vamos a estar aquí juntas y juntos es que te entregues a la experiencia. Sé que ya estás acostumbrado a tomar pláticas de Zoom, pero no solamente quiero pedirte que te entregues a la experiencia en este momento de la plática, sino que después si te toca la tarea de prevenir, de cuidar, de hablar con los niños de afectividad y sexualidad, también te entregues a esta tarea y que disfrutes de esta experiencia, ¿no? Ser formador, educador, mamá, papá, es una vocación de vida que realmente debe de vivirse con mucha pasión. Esta regla que ponemos nosotros para la plática, para que tú te concentres en lo que vamos a hablar en este momento, te pedimos que la lleves a cualquier área de tu vida. Te entregues a la experiencia. Ay, perdónenme, es que estoy saliendo de una gripa. Que te entregues a la experiencia porque en la medida en que te des a la experiencia se entregará a ti. Te pedimos que te mantengas aquí y ahora y que quites distractores. Sabemos que tienes a los niños seguramente en casa, que esté el celular, que el WhatsApp todo el tiempo suena, pero en la medida de lo posible, enfócate y concéntrate en lo que vamos a platicar el día de hoy. Ten una actitud de curiosidad hacia ti mismo, hacia ti misma, no te juzgues por nada. Tal vez yo diga algunas cosas que no sea como le has hecho, no te preocupes. La información siempre nos llega en el momento que realmente la necesitamos y nunca es tarde para aprender. Y si por alguna cosa te identificas con cosas que voy diciendo, porque muchas personas tienen olvidado alguna memoria
de haber sufrido violencia de niña, de niño, si tú te identificas con los síntomas o con las cosas que yo platique, no te juzgues, o sea, no empieces a diagnosticarte, simplemente observa con atención, con curiosidad. La curiosidad es una emoción que puede ayudarnos realmente a desarrollar otras emociones que son las que necesitamos para ver este tema. Ahorita justo voy a explicar esto de con qué emociones debemos de ver este tema, ¿no? Puedes escribir tus preguntas en el chat o si tienes una pregunta que no quieras mandar en el chat, pero si quieras que te respondamos, mándala por favor a info@guardianes.org.mx y con gusto le daremos una respuesta. Te pedimos que mantengas la mente y el corazón abiertos y que pues escuches con atención la información que vamos a dar, ¿no? El objetivo de esta plática será que las y los participantes conocerán algunas herramientas emocionales para prevenir la violencia sexual durante la infancia. Son algunas porque evidentemente este es un tema muy amplio y el tiempo pues es limitado, pero creemos que la información que te vamos a dar te va a ayudar a tener como más herramientas para poder realmente prevenir, ¿no? Y fíjate, quiero empezar con una pregunta y te quiero pedir que escribas en el chat, así, literal, quiero ver tus comentarios. ¿Qué emociones sientes cuando escuchas sobre un abuso sexual o violencia sexual en la infancia? Cuando escuchas que abusaron sexualmente de una niña o de un niño, o cuando sabes de este tema, ¿qué emociones son las que sienten? A ver, yo los leo aquí en el chat. ¿Nadie me dice qué emociones se sienten? Hay personas que sienten enojo, compasión, mucho coraje, ajá, ajá, enojo y frustración, ajá. Alguien dice que compasión, ajá. Tristeza e impotencia, ok, ajá. Tristeza y enojo, coraje, impotencia, tristeza, ajá. Esas son las emociones que generalmente sentimos. Indignación, ajá. Molestia, rabia, esa emoción es muy importante, como dice Ana Teresita. La rabia es muy importante. Coraje, dice Paulina. Vane dice rabia. Ajá. Decepción, ok. ¿Qué más? ¿Qué otras emociones sentimos? Solamente una persona dijo compasión, que es una emoción de bienestar. Enojo. Los demás están poniendo emociones de malestar, ¿no? De impotencia, desesperación de no poder apoyar, ok. Lourdes está muy bien en el que sentimos. Enojo con los padres, ajá, a veces es, ajá. Enojo con los padres. A veces también sentimos que hubo negligencia, ¿no? Que no se cuidó ese niño de la forma adecuada, buscamos quiénes son los responsables. Bien, todas estas emociones que ustedes me están diciendo es lo normal que podemos sentir los seres humanos ante una situación tan desagradable como esta, ¿no? Preocupación, evidentemente. Pero con estas emociones no vamos a poder prevenir. Generalmente, a nosotros en Guardianes nos hablan cuando alguna situación ya ocurrió de vulneración a los derechos de las niñas y los niños y ya pasó alguna situación que estamos lamentando, ¿no? Generalmente, así como dice el dicho, hasta que se ahoga el niño, tapamos el pozo. Y la situación es que generalmente, pues estamos muy enojados, muy desesperados por esa situación, que es normal, o sea, es normal sentir enojo, rabia. Por ejemplo, aquí dice Suriel, ¿no? Rabia, esto genera muchos traumas que una familia ha vivido y me genera sentimientos de aversión y asco. Nunca he sufrido esto, pero detesto a las personas que cometen estos actos, pues nunca sienten remordimientos, mientras que la víctima queda marcada de por vida. Bueno, eso también lo vamos a ver ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a la víctima? Si hay realmente una recuperación, si se puede recuperar. Hay muchos mitos que tenemos sobre el abuso sexual. Uno es que las víctimas quedan marcadas de por vida. No tiene por qué ser así. Aquí hay una pregunta, pero voy a contestar sus preguntas poco a poco. Miren, todas estas emociones que sentimos, les agradezco mucho sus comentarios. Todas estas emociones que sentimos cuando tenemos una situación de violencia sexual son normales, son totalmente normales.
pero la prevención es una tarea amorosa. Prevenir la violencia sexual no debe de ser con estas emociones que evidentemente sentimos ante la violencia sexual, ¿no? Y más la violencia sexual hacia la infancia. Tenemos, hagan de cuenta que detenernos, enfocarnos en cuál es nuestro objetivo, porque el objetivo de la prevención de la violencia sexual no es exactamente evitar el abuso sexual. El objetivo principal es cómo podemos crear ambientes seguros para que las niñas y los niños se desarrollen en plenitud y puedan alcanzar su máximo potencial. ¿Cómo podemos educar en la afectividad y en la sexualidad para que los niños y las niñas de esta generación sean mucho más sanos que nosotros, que llegamos a la vida adulta tal vez con muchas situaciones de, de no madurez, de no comprensión, de traumas de la infancia, de traumas del desarrollo? ¿Qué podemos hacer para incidir en que esta generación tenga una educación sexual mucho más eh, eh, madura y sana que nosotros, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a intentar, el primer paso que vamos a dar, solamente vamos a dar 2 pasos en esta plática. El paso 1, el punto 1, es comprender el problema. Vamos a intentar con una mente fría, solamente describir la situación, definirla y delimitar el problema de la violencia sexual en la infancia. Este punto generalmente es el que más hacemos cuando hacemos cosas para la prevención. Y generalmente lo van a ver cuando yo termine de dar mi explicación de este primer punto, pues seguimos con estos sentimientos de rabia, de impotencia, de coraje, de enojo, de frustración, de ira, de, de deseos de justicia, ¿no? De clamor de justicia, de que ocurra un cambio, de que pase realmente algo importante con este tema, ¿no? Pero necesitamos el punto 2 también. Voy a explicar este punto 1, ¿no? Vamos a empezar por definir qué es la violencia sexual en la infancia. Y para poder entender qué es la violencia sexual, voy a explicarles 3 cosas que no son la violencia sexual, que no son violencia sexual en la infancia, pero que la sufren niñas, niños y también adolescentes, ¿no? Fíjense, primero, este no es de sufrir, esta es una cosa natural, normal, que ocurre, que son los juegos sexuales. Son juegos de tipo exploratorio que niñas y niños realizan para conocer su cuerpo y las sensaciones que surgen más o menos entre los 3 y los 5 años de edad. Estamos hablando de niños de etapa preescolar, en donde muchas veces los niños le piden al otro que les deje ver su cuerpo, ¿no? Ay, déjame ver tu colita y yo te enseño mi colita. Y los dos enseñan sus partes privadas, ¿no? Y descubren que las niñas tienen una vulva, que los niños tienen un pene y se quieren tocar incluso sus partes privadas y lo hacen jugando. Fíjense, las características de estos juegos, que aunque los veamos a los niños que puedan estar desnudos, tocándose incluso, eh, son saludables y se dan de mutuo acuerdo entre niñas y niños que normalmente juegan juntos y se conocen. Esto es entre los primos, los hermanos, los vecinitos, las personas cercanas. Es necesario permitir este tipo de prácticas porque favorecen el desarrollo sexual y la curiosidad natural que los niños y las niñas tienen para conocer sus cuerpos. Pero la clave de estos juegos es que son juegos que no son eróticos. Es como cuando juegan al doctor, al papá y a la mamá, que juegan a ver, yo voy a ser tu médico y te voy a revisar y entonces quiero ver cómo está tu cuerpo. Son juegos totalmente normales, no son juegos en donde haya un componente erótico, más bien en donde estamos viendo mucha curiosidad y donde además una característica importante es que ese juego, inmediatamente que se da otra instrucción de, bueno, niños, vamos a cenar, vamos a ver una película, vamos a hacer la tarea, el juego para y los niños continúan haciendo su vida normal, ¿no? No podemos pensar que niños de kinder que están explorando su cuerpo están teniendo realmente violencia sexual. Esto se llaman juegos sexuales y son totalmente normales, ¿no? Tenemos otras cosas que todavía no es violencia sexual, que son las conductas sexuales problemáticas.
Este término se ha usado con niñas y niños menores de 12 años porque no estigmatiza y centra la atención específicamente en la conducta problemática. Son comportamientos que no son esperados en ciertas etapas, dificultan el desarrollo, generan daño o ubican a niñas y niños en situaciones de riesgo. Por ejemplo, si en lugar de que los niños que están jugando al doctor tienen 4 y 5 años, tienen 9 y 10, y entonces están diciendo, a ver, vamos a quitarnos la ropa y a ver nuestro cuerpo, esa situación ya no es normal. No es normal que, ah, que después de determinada edad, las niñas y los niños quieran explorar sus cuerpos y ver sus cuerpos desnudos. También se podría considerar conductas sexuales problemáticas aquellas situaciones en donde vemos situaciones eróticas con niños. Los niños y las niñas no están en una etapa preparada para poder tener una vida, para entender la sexualidad de una forma plena. Cuando los niños tienen juegos que están hipersexualizados, que vemos que se tocan, que se acarician como adultos, que repiten incluso escenas de cosas que ven, eh, esto le vamos a llamar conductas sexuales problemáticas. No estigmatiza a los niños, no es que haya un niño que sea agresor o que sea el que está ocasionando ahí una situación de daño, sino hay que explorar esto porque, por ejemplo, estas conductas sexuales problemáticas nos pueden tal vez servir de un diagnóstico de que sí está ocurriendo un abuso, pero no exactamente en esta situación de dos niños que son pares. Seguramente el niño que está, el niño o la niña que está proponiendo este juego está sufriendo un abuso sexual en otro espacio, ¿no? Si una niña y un niño proponen un juego erótico, pues seguramente ha sido porque han sido expuestos a pornografía, porque vieron a sus papás un día teniendo relaciones sexuales, porque encontraron algún contenido en algún lugar o porque algún adulto está haciendo algo con ellos que los está violentando y entonces a través de sus juegos están intentando comprender qué es lo que están viviendo en otro lugar. Tenemos por último estas que son como las más complicadas de entender, que son las prácticas abusivas sexuales. Esto es cuando interviene un adolescente en tocar a una niña o a un niño, ¿no? Las prácticas abusivas sexuales son un tipo de conducta sexual problemática de tipo interpersonal que se caracterizan por implicar una relación no recíproca en donde existe desequilibrio de poder entre las niñas, niños y adolescentes. Este tipo de prácticas no deben de etiquetar al adolescente, ya que el 90% de los adolescentes que cometen estas prácticas a su vez han sido víctimas, y la atención oportuna puede ayudar a tener una recuperación total de esta práctica. Fíjense, a lo largo de estos 20 años, los casos más difíciles que hemos encontrado en Guardianes es cuando es un primo o un hermano mayor el que está abusando de una niña o un niño pequeño. Más cuando es un hermano, por ejemplo, y la mamá, pues es mamá de los dos. Y generalmente en esas situaciones no saben qué hacer. En nuestro país hay muchos matices de cómo se aplica la ley en cada estado, porque ustedes saben que cada estado tiene una legislación diferente, pero una de las cosas que estamos tratando de impulsar es que se comprenda que todavía en la etapa de la adolescencia hay mucha oportunidad de trabajar terapéuticamente con estos adolescentes. En otros países, por ejemplo en Chile existe una organización que se llama Paicaví, con los que trabajamos mucho. Ellos tienen 26 centros para atender a niñas y niños que sufrieron violencia sexual y también tienen centros, dentro de estos 26 centros, no recuerdo cuántos, están dedicados a atender adolescentes que cometen prácticas abusivas sexuales. Cuando esos adolescentes reciben un tratamiento adecuado, cuando se les acompaña adecuadamente, como todavía el cerebro en esa etapa está haciendo una reconstrucción total, hay mucha posibilidad de cambio. Y ellos dicen que el 90% de los adolescentes que pasan por ese programa jamás vuelven a sentirse atraídos eróticamente hacia una niña o un niño. Entonces, esta es una cosa que todavía necesitamos explorar y trabajar, porque eso permitiría que hubiera más denuncias de estos casos, porque cuando ocurre en la familia y la mamá no quiere evidentemente que su hijo adolescente sea etiquetado de una manera negativa,
se le vea como un agresor sexual. También deja de alguna manera sin protección al niño más pequeño que ha sido víctima, ¿no? Ahorita voy a explicar esto, o sea, si un niño recibe caricias, tocamientos o lo que sea de un adolescente, el niño o la niña que vivió esto lo vive como un abuso sexual, como una violencia sexual, ¿no? Por eso tiene este nombre de prácticas abusivas sexuales, porque en realidad la niña y el niño sí sufren una situación de abuso, ¿no? ¿Qué sí es la violencia sexual en la infancia? Es toda acción en la cual un adolescente o un adulto induce a un menor a realizar cualquier actividad sexual mediante el uso del poder, el engaño, la persuasión, con el fin de gratificar el deseo sexual del agresor. Es decir, estamos hablando de violencia sexual cuando hay un adulto implicado con un menor de edad, ¿no? Porque fíjense, la característica principal de donde debe de estar puesto el tema del abuso, el énfasis debe estar puesto en el poder. A veces pensamos que el énfasis debe de estar puesto en si hubo penetración o no hubo penetración, si le tocó aquí o le tocó allá. El énfasis no debe de estar puesto en estas cosas eróticas o sexuales, sino debe de estar puesto en el uso del poder. Estamos hablando de que la relación de poder y control es un elemento fundamental para identificar el abuso sexual, pues siempre que el agresor se encuentre en esta posición de ventaja sobre el agredido, se considerará como tal, incluso en los casos en que ambos sean menores de edad. O sea, siempre vamos a dos menores de edad, como lo que decíamos del adolescente, de las prácticas abusivas sexuales, cuando tenemos un adolescente y un niño, sabemos que hay una situación de desequilibrio del poder, ¿no? El niño no tiene todavía el desarrollo psicosexual adecuado para disfrutar de la sexualidad como lo tiene el adolescente. Ese desequilibrio hace que haya una situación de abuso. Por eso hablamos de que existe el abuso cuando hay un adolescente o un adulto con un menor, ¿no? Aun cuando los dos sean menores de edad, pues puede haber una situación de abuso, ¿no? Estos tipos de violencia sexual vamos a considerarlos en tres rubros. Voy a explicar esto muy, muy por encimita, porque tiene una cosa muy profunda de cada cosa, pero les va a quedar muy claro en qué consiste cada uno de estos tipos de violencia. Fíjense, existe el abuso sexual con contacto físico, que eso es acariciar o tocar de una manera erótica a una niña o a un niño. Y todos los seres humanos entendemos perfecto cuando alguien te toca con ternura, cuando alguien te toca con violencia, con agresión, y cuando alguien te toca de una forma erótica. Aunque sea que te acaricie la mano, todos podemos percibir la diferencia en el toque, ¿no? Tocar, acariciar, besar o conseguir alguna gratificación con el cuerpo físico de una niña y un niño, no importa que no se llegue a la penetración oral, anal o vaginal, es violencia sexual, ¿no? No es, ay, es que fueron solo tocamientos, no, eso es violencia sexual. Violencia sexual es cualquier forma de tocar, acariciar y contactar a la otra persona de forma erótica, ¿no? Existe el abuso sexual sin contacto físico, como el que vemos en redes sociales, por ejemplo, se le conoce como grooming, cuando un adulto haciéndose pasar por un niño hace un perfil de un adolescente o de un niño y empieza a platicar con otros niños, haciéndose pasar por uno de ellos, se gana su confianza, empieza a conseguir fotos con poca ropa, esas fotos las utiliza para chantajear a este niño, esta niña, con más material pornográfico incluso, o incluso a algunos agresores han conseguido hasta citas reales con niñas y niños para tener relaciones sexuales, ¿no? Este abuso sexual empieza en la red, es sin contacto físico, pero evidentemente deja secuelas tan graves y tan fuertes como cuando hubo un abuso sexual con contacto físico. Para los niños, es justo en la etapa de desarrollo, más si son menores de 6 años, un abuso sexual pues es muy significativo porque no importa si pasa realmente o si lo ven, o sea, si solamente son, por ejemplo, expuestos a pornografía, esto también puede ser un abuso sexual sin contacto físico. Lo viven con una dimensión de realidad como si les estuviera ocurriendo a ellos. Y también existe la explotación sexual que en nuestro país, pues bueno, lamentablemente tiene siempre
siempre está en los primeros lugares de tráfico y explotación sexual de niños, en donde pues se pueden conseguir niños para prostitución, para pornografía infantil. eh, es la verdad muy, muy lamentable, ¿no? La dinámica de este abuso es un proceso que se desarrolla en el tiempo. El agresor se gana la confianza de niñas, niños y adolescentes y de terceros. A veces también se gana la confianza de la familia cuando no es un miembro de la familia, que el 60% de los casos, alrededor del 60% de los casos, es al interior de la familia. El principal agresor es el padre o la figura paterna, el padrastro. Después pasa por un tío, el abuelo, los hermanos mayores, los primos. Generalmente esto ocurre en el entorno familiar, ¿no? Donde los niños establecen un vínculo cercano y además, por ejemplo, en el caso de que sea el papá, es un vínculo muy confuso para niñas y niños porque es también la persona que te cuida, que te lleva a la escuela, que te compra tus juguetes, que está contigo todo el tiempo, que te cuida cuando estás enfermo, pero que también abusa sexualmente de ti. Entonces, esto se vuelve una situación de mucha confusión y de mucha ansiedad de no saber exactamente si esta es una figura positiva o negativa, ¿no? Generalmente esta dinámica se va ejerciendo control y sometimiento. La violencia sexual infantil implica un abuso de poder y de confianza en la que el agresor establece una relación totalizadora con la víctima, sexualiza los lazos afectivos e involucra a niños, niñas y adolescentes en conductas sexuales, ¿no? ¿Quién puede ser una víctima? Fíjense, yo llevo muchos años ya dedicándome a este tema y durante muchos años yo siempre creía, lo que generalmente nos enseñaban en la escuela, que las víctimas tenían muchos factores de vulneración y por eso se abusaba de ellas, ¿no? Es más, muchas víctimas incluso tenían alguna psicopatología previa y por eso habían abusado de ellas. Es verdad que hay algunos tipos de personalidad que son más susceptibles a sufrir abusos, pero en realidad, porque esto quiero, sobre todo porque sé que hay mamás y papás aquí, muchas mamás dicen, ¿qué hice mal o qué no hice bien para que mis hijos estén sufriendo abuso sexual? O sea, yo hice todo lo posible, los eduqué de la mejor manera y mis hijos sufrieron violencia sexual. ¿Por qué? ¿No? Y generalmente pensamos que nosotros fallamos y que hicimos algo mal o que no vimos algo o que nos faltó o que no fue suficiente lo que hicimos. Pero desgraciadamente lo que hoy sabemos es que toda niña, niño o adolescente puede ser víctima de violación o abuso sexual. No existe un perfil o característica específica que determine la ocurrencia del abuso. Puede presentarse en todos los niveles socioeconómicos, religiosos, educativos y en cualquier etapa de la niñez o la adolescencia. Hoy sabemos que una víctima de violencia sexual puede ser cualquier niña, niño o adolescente. Em, no se necesita que sea un niño que tenga problemas. Ciertamente hay factores que pueden propiciar más que esta situación ocurra, ¿no? Hay cosas que nos ayudan a favorecer la protección de niñas y niños y hay cosas que desfavorecen esta protección. Pero en realidad cualquier niña, niño o adolescente podría sufrir este tipo de situaciones. Y también, fíjense, a veces pensamos que todos los agresores son enfermos mentales, ¿no? Incluso si me buscan a mí en YouTube, seguro en las entrevistas de hace varios años, yo decía que todos los agresores eran pedófilos y que tenían un trastorno mental. Hoy sabemos que no es así, o sea, que este es un problema mucho más complejo. Es muy fácil, la verdad, o sea, yo se los puedo decir así como alguien que se ha dedicado todo el tiempo a hablar de este tema, es muy fácil poner a las víctimas en una categoría y poner a los agresores en otra categoría y pensar que esto es un problema muy sencillo, pero la verdad es que la violencia sexual es un problema muy complejo, ¿no? Muy complejo. El agresor, no todos los agresores son personas enfermas. Miren, vamos a llamarles a los agresores que sí tienen una condición mental grave, pedófilos, ¿no? Estos son agresores primarios o estructurales que tienen una psicopatología subyacente, ¿no? Les llamamos pedófilos cuando
se sienten atraídos hacia niñas y niños y les vamos a llamar efebofílicos cuando esa atracción es hacia adolescentes femeninos o adolescentes masculinos, ¿no? Estos tipos de agresores son generalmente los que encontramos en, en noticias en donde han abusado de una cantidad grande de niños que tienen un perfil determinado, que son generalmente hombres carismáticos, hombres muy, para la comunidad pueden ser personas que incluso que generan confianza porque los vemos con una actitud muy infantil, les gustan generalmente los niños generalmente los quieren. Estos son los casos que vemos así de verdad del libro o del periódico, ¿no? Que vemos que alguien abusó de 40 niños, de 20 niños, que fue un maestro, que fue un sacerdote, que fue un pastor, y que además era una persona que tenía características de hacer cosas buenas por la comunidad, ¿no? Que había hecho también había hecho un buen servicio o grandes actividades para ayudar a otras personas, ¿no? Este es un tipo de agresor. Existe otro tipo de agresor que es el más común. Los pedófilos no son los más comunes, son los que más vemos, o sea, los que más podemos encontrar cuando los atrapamos, son los que tienen así su computadora con pornografía infantil, etcétera. Pero los que son más, o sea, los que son más en mayoría son estos que voy a mencionar, que son los pederastas. Los pederastas les vamos a llamar agresores secundarios, no tienen una psicopatología subyacente, es decir, no corresponden a este perfil que yo estaba diciendo de hombre carismático, simpático, etcétera, nada que ver. Generalmente los pederastas, que son la gran mayoría de los agresores sexuales, son hombres heterosexuales mayores de 35 años que tienen una pareja, que tienen una relación en la que están generalmente estables, en la que están bien, que tienen un trabajo, que pueden estar hoy bien con los niños y al otro día no, que les pueden cansar, y que generalmente su forma de tener excitación sexual son adultos, pero que bajo ciertas circunstancias como depresión, ansiedad, la pérdida del trabajo, conflictos en la relación de pareja, pueden llegar a tocar niñas, niños y adolescentes. Y estos son la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría de personas que abusan de niños son generalmente estos agresores secundarios que no van a abusar de los 40 o 50 niños, pero van a abusar de los niños cercanos a su familia, de sus hijos, de sus sobrinos, de sus ahijados, de los niños y niñas que tienen a su alrededor, ¿no? Aquí en agresores, pues también puse a los adolescentes que cometen prácticas abusivas sexuales, que ya dijimos que pues también eso para la niña o el niño que lo sufre es una agresión. Y también por último están las mujeres agresoras sexuales, que aunque la verdad, este es un tema que necesitamos revisar mucho porque las estadísticas nos dicen que solamente entre un 3 y un 5% de todos los agresores sexuales, solamente entre el 3 y el 5% son mujeres. Casi el 95% o el 97% de los agresores sexuales son hombres. Y ese tal vez sea un dato que sea muy interesante. Fíjense, nosotros en el 2014 hicimos un estudio en 8 ciudades de la República Mexicana con 27 escuelas primarias y entrevistamos a 5,457 niñas y niños de 6 a 9 años de edad. Les hicimos varias preguntas y una de esas preguntas era si alguien había tocado sus partes privadas escondidas. El 16% nos dijo que sí, que alguien había tocado sus partes privadas escondidas y eso es generalmente la estadística que tiene la Organización Mundial de la Salud. Más o menos el 16% de la población sufre este tipo de situaciones en la infancia. Hay otros que los van sufriendo en otros momentos de la vida, pero en esa etapa más o menos salió muy parecida. Pero fíjense que un dato que no nos salió como yo esperaba que saliera, es que en todas las encuestas dice que generalmente las más abusadas son las niñas, de las que más se abusa es de niñas y se abusa menos de niños. Nosotros en esta etapa de los 6 a los 9 encontramos que el 60% de los que contestaron que sí habían tocado sus partes privadas escondidas eran niños.
y el 40% eran niñas. Yo de verdad pensé que estábamos mal. O sea, de verdad, dije, hicimos algo mal en el estudio, algo no nos salió bien, seguro nos equivocamos en algo. Años después, en un congreso, me encontré a Marta Santos, Marta Santos era la encargada de infancia de la ONU en esa época, y ella expuso en su conferencia que muchas personas que trabajaban con niñas y niños se daban cuenta que de los niños se abusaba casi al mismo nivel que de las niñas. Entonces me llamó muchísimo la atención porque teníamos un estudio que decía exactamente eso y platiqué con ella. Y pues llegamos juntas más o menos a esta conclusión, ¿no? Eh, Tal vez, es una hipótesis, tal vez en la infancia se abusa igual de niñas y de niños. Pero hay un tema que fíjense que es muy interesante. Las mujeres pocas veces se van a volver agresoras sexuales, pero tal vez es porque nosotras tenemos más oportunidad de hablar del tema y de decir que sufrimos violencia sexual en algún momento de nuestra vida. Pero para los hombres, en la cultura en la que estamos, que un hombre pueda reconocer que sufrió violencia sexual de niño está muy difícil, porque en la medida en que va creciendo, si él reconoce esta situación, puede incluso poner en duda su identidad sexual, su masculinidad. Em, a los hombres generalmente no se les está permitido tener dudas sobre la sexualidad, no tienen permitido expresar que son vulnerables también, que pueden haber sufrido algo. Y ahora, generalmente, lo que no se habla, se va a actuar. Tal vez, esa es la hipótesis, tal vez una de las cosas que tenemos que plantearnos para poder prevenir la violencia es que necesitamos hacer un trabajo en donde cuidemos igual a niñas y niños, y en donde eduquemos a niñas y niños en una cultura del respeto, del buen trato, para que ellas y ellos estén bien, ¿no? No crear una educación de cuidar a las niñas y no tener tan supervisados a los niños, porque además em, eso podría explicar por qué el número más grande de agresores son hombres y no mujeres, ¿no? Los posibles síntomas que pueden tener niñas y niños que sufrieron violencia sexual, pues es un cambio drástico en su estado de ánimo, apatía, trastornos de la alimentación, o sea, comer de más o de menos, tener bulimia o anorexia, cambios en el sueño, tener terrores nocturnos, eneuresis o encopresis, que es hacerse pipí o popó cuando ya habían conseguido controlar sus esfínteres, tener un bajo rendimiento escolar y en algunos casos, también, por ejemplo, a nosotros luego nos pasa que cuando hacemos algunas pruebas para poder detectar si alguien está sufriendo violencia sexual, luego decimos, justo es la niña abanderada, ¿no? Y entonces nos dice la maestra, no, no puede ser, ella no puede estar sufriendo ningún tipo de violencia porque es la que llega más limpiecita, la más ordenada, su mamá es la que está más presente, está aquí todo el tiempo, seguro ella es una niña muy cuidada que no le ha pasado nada. Eh, Muchos niños cuando tienen un mejor trato en su casa, en lugar de que baje su rendimiento escolar, justamente en la escuela encuentran una fuga para refugiarse del síndrome de estrés postraumático. Entonces, algunos mejoran de calificaciones, ¿no? O sea, antes no les gustaba la escuela y ahora están muy refugiados en la escuela y atrapados en sus libros para no convivir tal vez con los agresores, ¿no? Miedo a ser revisado por un médico, miedo a que los vean desnudos. Hay muchos niños que incluso para cambiarse de ropa, es normal que en ciertas etapas de la vida, cuando cuando empieza a surgir en ellos el pudor, no quieran que ya su papá o mamá los cambie y quieran estar más en un espacio privado para cambiarse de ropa. Pero si esto se vuelve como un asunto enfermizo de quererse cambiar abajo de las cobijas, de cerrar las puertas totalmente para que nadie los vea, eh, si es una cosa como que llama la atención, hay que pensar por qué las niñas y los niños ya no quieren que los veamos desnudos. Y evidentemente también tener un lenguaje no adecuado o hipersexualizado o jugar juegos que son propiamente eróticos o los dibujos. A veces la mejor manera de detectar si una niña o un niño está sufriendo violencia sexual es ver qué dibuja.
niños que dibujan situaciones eróticas, situaciones sexuales, o personas por ejemplo, a veces dibujan hombres con 3 piernas, ¿no? Y cuando les preguntamos esa tercera pierna qué es, dicen que es su pene, ¿no? Entonces, este tipo de cosas cuando se ven dibujos agresivos, dibujos que muestran demasiadas cosas de la sexualidad, pues entonces hay que ponerle atención. Ahora, tener un síntoma no significa que los niños estén sufriendo abuso. Estos síntomas se pueden dar en otras circunstancias también. Pero lo que sí nos quieren decir estos síntomas es que si vamos viendo que varios de estos síntomas se repiten y que son como una señal de atención, de que hay que empezar a poner más atención de qué es lo que le podría estar pasando a esta niña o niño, porque estos síntomas pueden no ser de violencia sexual, pero no son ningún síntoma bueno en la infancia, ¿no? O sea, son síntomas que deben de ponernos en un estado de alerta, ¿no? Ahora, existen 2 síntomas que son los más graves de la violencia sexual, ¿no? O de los desórdenes traumáticos, que es amnesia y disociación traumática. Fíjate, generalmente todos los seres humanos nos defendemos de las cosas que nos causan dolor. Cuando algo nos duele, no queremos estar hablando de eso. Más si eso es doloroso y nos causa vergüenza. Si nos causa vergüenza, nos causa culpa, si estamos muy confundidos. Imagínate para una niña y un niño, el sufrir violencia sexual es una situación de mucha confusión, ¿no? No saben exactamente qué es lo que les está pasando porque los seres humanos estamos programados genéticamente, así tal cual, programados genéticamente, para que cuando alguien es agresivo con nosotros, nos enseña sus dientes, nos pone cara enojada, nos saca las uñas, y sabemos perfecto que cuando alguien viene así, hay que correrle porque está enojado y me va a hacer daño. Y cuando alguien viene con una cara linda, amorosa, me habla con voz bajita, me acaricia con ternura, yo creo que esta persona viene de buenas, ¿no? Que además trae un buen propósito hacia mí. Estamos preparados biológicamente para poder entender esto. Sin embargo, la violencia sexual es una cosa que viene con este envoltorio de ternura, de confianza, de cariño, y es aprovecharse de la parte más íntima y vulnerable de una niña y un niño. Entonces, eso generalmente causa tanta desconexión y sobre todo una desconexión con el propio cuerpo. Ahorita voy a explicar unas cosas que es importante que entendamos para poder prevenir la violencia sexual. Em, pero, pero quiero decirlo aquí nada más tantito así. El cuerpo es lo más importante porque el cuerpo es como la escena del crimen donde ocurre esta situación de trauma sexual. Si todos vivimos una experiencia de trauma, yo no sé si tú tienes una experiencia de trauma, yo siempre cuento la misma porque es de la que yo más ubicada estoy, que cuando tenía como 18 años estuve en medio de una balacera y, y de verdad pasó mucho tiempo para que yo pudiera volver a caminar por la misma calle. A veces yo sentía que ya se me había olvidado, pero cuando pasaba otra vez por el mismo lugar volví a sentir la misma situación de desprotección, de angustia, de vulnerabilidad, de sentirme cercana a poder morir, ¿no? Em, Cuando tenemos una experiencia de trauma, asociamos esa experiencia no solamente a nuestro recuerdo cognitivo, sino sobre todo a nuestro recuerdo sensorial, a las sensaciones que tenemos en el momento en que está ocurriendo el trauma. No lo podemos poner en palabras, pero sí se queda impregnado en nuestro cuerpo en las sensaciones que tenemos. Cuando alguien sufre violencia sexual, la escena del crimen es totalmente su cuerpo, ¿no? Entonces, es muy difícil que tú quieras estar en tu cuerpo. Es como si te desconectaras de tu cuerpo para poder sobrevivir. Y por eso se tienen estos 2 síntomas, que es intentar olvidar lo que te pasó, no de forma consciente, es un mecanismo de defensa inconsciente. Se olvida de forma inconsciente este evento. Las personas que tienen experiencias de trauma en la infancia van a tener una mente como si fuera un pequeño rompecabezas, en donde tienen piececitas de varias partes, pero a veces esas piezas no coinciden, no se pueden armar, y van a tener entonces esto, amnesia y disociación traumática, ¿no? Pero pues ya vimos como cuál es la situación del problema, ¿no? Ahora, el punto 2 es cómo diseñamos una estrategia de prevención.
porque lo que estamos queriendo evitar es que esto pase. ¿Cómo le hacemos para evitar que esta situación ocurra? Y entonces ahí necesitamos otras emociones, ¿no? La tarea de la prevención debe de ser una tarea totalmente amorosa, consciente, formativa. Debemos de poner aquí justo lo mejor de nosotros para darles a niñas y niños la educación que ellos necesitan y no transmitirles miedo. Miren, por ejemplo, si ya lo hiciste, no te preocupes, ahorita te voy a decir exactamente qué tienes que hacer, ¿no? Pero muchas mamás dicen, yo ya hablé con mis hijos de que nadie puede tocar su cuerpo y que si alguien los toca, tienen que venir inmediatamente a decirme porque, porque se los van a ver conmigo, ¿no? Eh, además, es lo más grave que les puede pasar si alguien toca sus partes privadas, ¿no? Esta información yo entiendo perfecto que la damos como una señal de protección, pero les voy a decir cómo la viven los niños, ¿no? Tú a tus hijos les dices 10,000 cosas que no deben de hacer durante el día, ¿no? Eh, no puedes dejar comida en tu plato, no vayas a tirar el vaso de agua en la mesa, no le des de comer al perro, le dices 10,000 cosas de que no puede hacer. Y cuando eso ocurre, generalmente hay una sanción porque ocurrió algo que tú le dijiste que no podía hacer, ¿no? Imagínate un niño que dice, a ver, mi mamá el otro día que tiré un vaso de agua en la mesa, se puso como loca, ¿no? Me regañó horrible. Si le digo que alguien tocó mis partes privadas, no, pues se va a morir. Porque justamente eso me dijo que era lo peor que me podía pasar, se va a morir, ¿no? Y menos si le digo que pues es su hermano, su pareja, su otro hijo, menos me va a creer, ¿no? Hay muchas personas que sufrieron violencia sexual en la infancia y que ya son adultas y no pueden hablar del tema porque siguen creyendo que si lo dicen, la familia se va a romper, va a haber una crisis terrible, los adultos no van a aguantar que esto sepa, ¿no? La mamá se puede enfermar e ir al hospital. Eh, pero la verdad es que los adultos somos más fuertes de lo que pensamos y claro que aguantamos esas cosas. Y el mensaje que le debemos de mandar a niñas y niños no es que nosotros no aguantamos, es que nosotros somos las personas que los podemos cuidar y proteger. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Bien, vamos a conocer algunas cosas que nos van a ayudar a poder tener más claro qué sí hacer para prevenir el abuso sexual. Lo primero que tenemos que tener muy, muy claro es esta parte del cuerpo, ¿no? El abuso sexual se da en el cuerpo y lo que queremos proteger y queremos ayudar a un desarrollo físico de una persona que pase toda la infancia de una manera muy sana, ¿no? Y entonces aquí tal vez nos puede ayudar mucho los estudios que se han hecho del cerebro y, y de cómo se debe de dar este desarrollo de una manera sana. Fíjense, se ha encontrado que la piel es junto con el cerebro el más importante de nuestros sistemas orgánicos. El cerebro y la piel tienen el mismo origen embrionario, el ectodermo. Cuando somos un pequeño embrión, en la implantación, el embrión se hace 3 capitas. La capa externa se llama ectodermo y esa va a dar lugar a la piel y al cerebro. Nosotros tenemos una memoria cognitiva o una memoria explícita que puede contar nuestra historia narrativa, que puede tener incluso también nuestra memoria episódica, donde recordamos algunos eventos de nuestra infancia, pero tenemos sobre todo una memoria implícita. Esta memoria implícita es nuestra memoria corporal y nuestra memoria de sensaciones. Esa memoria es mucho más eficaz que la memoria cognitiva, ¿no? Esta memoria implícita es una memoria que puede guardar recuerdos de poder escuchar sonidos, olores, sabores. Pues no podemos explicar con palabras la sensación que nos produjo en nuestro cuerpo, pero que cuando estamos frente a una situación igual, volvemos a revivir ese evento otra vez, ¿no? Y esto es porque el tacto es el primer sentido que se desarrolla cuando el embrión mide menos de 3 centímetros y aún no tiene 6 semanas de gestación. El único sentido que no vamos a perder nunca en la vida es el tacto. Puede ser que nos quedamos sin movimiento incluso, pero si alguien llega y nos toca la mano, si alguien nos acaricia, podemos sentirlo.
y nuestra piel puede detectar la intención con la que viene esta caricia totalmente, ¿no? Porque las caricias, la forma en la que fuimos tocados de niños nos ayuda no solo en la forma en la que nos apropiamos o no de nuestro propio cuerpo, sino también a estructurar nuestra personalidad. Es decir, las caricias nos constituyen. Cuando nosotros somos personas bien tocadas, vamos a desarrollarnos de una manera muy positiva. Por ejemplo, una niña y un niño que reciben abrazos, caricias, besos de ternura de sus papás, de su familia cercana, eso va a brindar como una protección para niñas y niños. Y fíjense también cuando papá y mamá se involucran en la crianza de niñas y niños y entonces ellos los abrazan, los besan, los acarician en su vida cotidiana y les dan todos los cuidados necesarios, también eso se ha visto que reduce eh, el poder maltratar a los niños. Cada vez que papás y mamás están más involucrados en la crianza, los tratan mejor, los niños se desarrollan mejor. Necesitamos ver cómo podemos dar este tipo de caricias a niñas y niños, porque hay que recordar que el lenguaje principal del sexo es no verbal. Más que poner en palabras lo que ocurrió en una situación de violencia sexual, lo que se intenta es volver a recuperar el cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los niños que son mal tocados, ¿no? Los niños mal tocados son aquellos niños que son golpeados o que son acariciados eróticamente. Estos niños que no recibieron caricias de ternura o que han recibido mucho maltrato, mucha violencia, pues generan unas situaciones de trauma grave, ¿no? Fíjense, la estadística de la Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufrirán abusos sexuales antes de cumplir los 18 años. Ser golpeado, maltratado, simplemente no acariciado y tocado deja una huella que produce mucho malestar en la vida adulta. Los seres humanos estamos hechos para poder ser llevados al regazo, apapachados, cuidados. Eso nos ayuda a madurar también, a que nuestro cerebro se desarrolle más. Es importante que las niñas y los niños comprendan la diferencia entre las caricias de ternura y las caricias eróticas, que nosotros evidentemente a los niños no les decimos eróticas, les decimos incómodas, porque esta es una clave importante para el desarrollo. O sea, en lugar de decirles a los niños que nadie toque tus partes privadas, la información que les debemos de dar es: todo mundo te puede acariciar de una forma de ternura y con amor. Lo que no debemos de tener son caricias incómodas que nos hagan sentir mal. Fíjense, voy a darles como 3 características de cada una para que queden muy claras cuáles son las caricias de ternura y cuáles son las caricias incómodas. Las caricias de ternura, su primer característica es que son en público. Se dan donde los demás pueden vernos, ¿no? O sea, si alguien quiere dar un beso o un abrazo, no se tiene que esconder, tiene que ser aquí donde todos lo veamos. Luego, la característica 2 es que esa caricia de ternura se puede replicar. Así como besas a tu abuelita, puedes besar a tu mamá, a tu papá, a tu hermanito, a tu maestra, al padrecito de la iglesia también, a quien tú quieras, ¿no? O sea, así como estás dándole un beso en la mejilla a alguien, puedes besar a quien tú quieras, abrazar a quien tú quieras y te pueden besar y acariciar si tú te sientes cómodo de quien tú quieras, ¿no? Si no te sientes cómodo, no tienes por qué saludar tampoco de beso y abrazo absolutamente a nadie, ¿no? O sea, esa es la primera cosa importante que decirles a los niños que vamos a respetar cuando ellos también no quieran que alguien los acaricie de alguna manera, ¿no? Pero entonces, fíjense, las caricias de ternura decíamos que 1 se dan en público y 2 se replican. Y la tercera es esta, justamente, que te tienes que sentir cómodo con esa caricia. Si alguien te abraza o te besa, como lo hace con todas las personas, pero no te gusta, la sensación que te deja en tu cuerpo es de incomodidad, no tienes por qué permitir que esa persona te abrace y le puedes decir no y está bien. O sea, yo sé que a veces queremos que los niños sean muy educados y decimos, ahora saludas a todos de beso. No, o sea, los niños pueden no saludar a todos de beso, tienen que ser educados y decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, eso sí, pero saludar de beso y abrazo, no hay que obligar a los niños a que lo hagan, ¿no? Ahora, las caricias incómodas o eróticas tienen justamente las 3 características al revés, ¿no? No son
no son caricias que se dan en público, ¿no? O sea, lo mejor para los niños es decirles, mira, nadie te puede acariciar en privado. Si alguien te quiere acariciar en privado, tú le dices, no, o sea, si me quieres abrazar o dar un beso, pues ahí donde todos nos vean, ¿no? Dos, eh, generalmente las caricias eróticas o incómodas, pues son caricias privadas. Generalmente es así nos besamos tú y yo, así nos acariciamos tú y yo, y no puedes besar a nadie más. Si alguien te dice que tú de alguna manera no puedes besar, acariciar a otra persona porque es una caricia exclusiva, eso no está bien. Y tercero, la sensación que deja en tu cuerpo es una sensación incómoda. No estamos muy seguros de si te sientes bien o te sientes mal. O a veces incluso hay personas que cuando alguien los toca y no necesita tocar tus partes privadas, cuando alguien toca tu mano, tu brazo, dices, híjole, me acabo de sentir sucio con esto, con esta forma en que me tocó. Es más, piénsalo y a veces hasta con una mirada, ¿no? O sea, alguien vas en la calle, te ve de una manera que dices, oye, que me devuelva mi ropa, por favor, ¿no? Si te hace sentir incómodo, no está bien, ¿no? Entender esto de las caricias de ternura y las caricias eróticas es clave para prevenir la violencia sexual y eso se le puede enseñar a los niños desde muy pequeños. Los adolescentes, por ejemplo, que lo deben de tener más claro, ¿no? De cuando aceptan algún tipo de caricia, porque además es justamente la etapa en la que están intentando tener más curiosidad sobre su cuerpo y las sensaciones, deben de tener esto muy claro desde etapas anteriores, ¿no? Porque si no, son muy susceptibles a que un adulto venga y manipule, chantajee, yo no le quiero decir seducir porque seducir se oye que es una cosa buena, ¿no? Más bien los manipula para conseguir ciertas gratificaciones que no son adecuadas, ¿no? Fíjense, para prevenir desde el amor y no desde el miedo, lo que necesitamos es crear un ambiente de seguridad. Hay un libro que tal vez les podría servir mucho a todos los que son mamás y papás y también a los docentes, que se llama El cerebro del niño. Este, em, este libro muestra que, por ejemplo, cada vez que tenemos una situación de peligro, em, vamos a tener como tres formas de enfrentarnos a ese peligro. Primero, si vemos que ese peligro podemos con él, pues luchamos contra ese peligro. Si vemos que no podemos luchar con ese peligro, que no le vamos a ganar, eh, huimos de esa situación, ¿no? Y si no podemos ni luchar ni huir, porque si huimos también nos va a alcanzar esa cosa y nos va a destrozar, hay otro tercer elemento que es paralizarnos. Paralizarnos eh, es como dejar que las cosas pasen lo más rápido que se pueda para que pasen rápido, pronto y podamos sobrevivir, ¿no? Un niño cuando sufre violencia sexual generalmente lo que hace es paralizarse, lo que hace es cambiar sexo por vida, ¿no? Muchas víctimas dicen, es que yo creo que a mí sí me gustaba porque yo no hacía nada para defenderme. Muchas personas dicen, ¿por qué no gritaste, pataleaste? No, porque estaba en un modo de sobrevivir. Para que podamos realmente impulsar que las niñas y los niños tengan un cerebro más fuerte que les ayude a sobrevivir. Hay un ejemplo muy bonito del doctor Daniel Siegel, que es el que está explicado ahí. Bien, él dice que el cerebro es como el puño de una mano cerrada, ¿no? Nosotros tenemos aquí nuestro cerebro y este cerebro tiene adentro el sistema límbico, este dedo sería el sistema límbico, este sería el tallo cerebral y esta parte, así los dedos que se cierran, sería el neocórtex frontal, la parte de arriba, ¿no? Nuestro cerebro es como una casa de 2 pisos. La planta baja, esta parte de acá abajo de nuestra mano, la planta baja, es donde están estos instintos de lucha, de supervivencia, de lucha, de huida o de paralizarnos, en esta parte baja de nuestro cerebro. Ahí está esta parte instintiva. Y en la parte alta del cerebro tenemos otras facultades como el lenguaje, la capacidad de empatía, la capacidad de resiliencia, de sobrevivir a cosas, de seguridad. Son 2 pisos de una casa. Ahora, para que esta casa esté sana, necesitamos que estén estos 2 pisos. La buena noticia, dice el doctor Daniel Siegel, es que todos tenemos la posibilidad de crear esta estructura de nuestra casa
con la parte baja, con estos instintos de lucha, huida o supervivencia, y la parte alta, con esta capacidad de conexión, del lenguaje, de empatía, todos lo podemos desarrollar. Lo que no tenemos es la escalera que conecta la planta alta con la planta baja. Esa escalera es nuestra mente. Y nuestra mente está formada sobre todo por la forma en la que recibimos amor de niños. Cuando recibimos cuidados, atención, cuando nuestros papás estuvieron presentes, esa escalera es como una escalera de concreto sólida, ¿no? Entonces, en cualquier situación de peligro, de angustia, puedes subir y bajar por esa escalera. Sin embargo, cuando esa escalera no está puesta porque recibiste maltrato, fuiste golpeado, te trataron mal, te abandonaron, sufriste alguna experiencia traumática difícil, pues esa escalera se va haciendo más débil y más pequeña. Esta escalera, en un momento de peligro, no vas a poder responder de una manera adecuada. ¿Qué es lo que necesitamos para parar esto? Para parar esta situación de la violencia sexual. Crear niñas y niños con cerebros más sanos, con cerebros más seguros, con mentes más enfocadas y que puedan dar una respuesta ante el peligro adecuada. Miren, lo que pasa en nuestro cerebro cuando tenemos una situación de peligro es lo siguiente. Imagínate que ahorita donde estás, alguien grita, fuego, fuego, fuego. Seguramente saldrías corriendo o buscarías el extintor. Alguien diría, no, con calma, todo el mundo tranquilo, vamos a ver primero qué podemos hacer. Tal vez alguien se echaría al piso y diría, esto es lo mejor porque el fuego va arriba. Pero fíjate, te voy a explicar qué es lo que pasa en el cerebro cuando estamos en una situación de peligro. Vamos a ver columna por columna porque generalmente va apareciendo poco a poco, pero como ahora la presentación es distinta, aparece toda junta. Mira, cuando estamos en un estado mental de calma, lo que nos funciona en el cerebro es la parte de arriba, la neocorteza y la corteza cerebral. El nivel cognitivo se vuelve abstracto y creativo. Y el sentido del tiempo se va pasado y futuro. Y la esfera de preocupación es el mundo, nos preocupa todo el mundo. Es como cuando tenemos a Miss Universo, que siempre les preguntas a las señoritas, ¿qué quieres para el mundo? Y quieren paz mundial, ¿no? O sea, nos preocupa todo el mundo, estamos conectados con todos. Cuando estamos en una situación de alerta, nos funciona solamente la corteza y la subcorteza, el nivel se vuelve racional y concreto, el tiempo se va a días y horas y la esfera de preocupación es la comunidad. Acuérdate cuando nos avisaron que venía el COVID y de verdad nos preocupaban las noticias solamente de la comunidad. Cuando estamos en una situación de alarma, funciona la subcorteza, y se vuelve todo emocional e irracional. El sentido del tiempo se va a horas y minutos y la esfera de preocupación es la familia. Por eso cuando tiembla, le hablamos a toda la familia para ver cómo está y ver si todos están bien. Pero fíjate, cuando tenemos miedo o terror, que son las dos emociones que siente una persona que está siendo víctima de violencia, solamente funciona el sistema límbico o el cerebro medio, acá abajo, el tallo cerebral. Cuando se tiene miedo se vuelve reactivo, el sentido del tiempo se va a minutos y segundos y la esfera de preocupación es uno mismo. Y cuando tienes terror, se pierde la noción del tiempo, todas las reacciones se vuelven solamente un reflejo, por eso hay gente que puede cargar a alguien que pesa más que él o que puede correr de una manera que no sabía que podía correr. Y la única cosa que te preocupa es la integridad de tu cuerpo. Por eso, cuando una persona es víctima de una situación de abuso, que además pasa por el terror, pero si se vuelve además repetitivo, hay que ver cómo fue este abuso, si fue una sola ocasión o si es algo que duró mucho tiempo, si es alguien además cercano de la familia, alguien que protegía a la niña y al niño, entonces, pues evidentemente las secuelas son más graves, ¿no? Nuestro sueño en realidad consiste en que pongamos en el centro del interés superior de niñas, niños y adolescentes, que todos respetemos y procuremos y hagamos posibles los derechos de niñas y niños, que tengamos educación psicoemocional basada en la evidencia y en buenas prácticas, que niñas y niños y adolescentes reciban una educación sexual adecuada a su edad y sensibilidad que les permita tener un sano desarrollo, que trabajemos en la restitución de derechos y en la reparación del daño, y sobre todo en la prevención, que diseñemos políticas públicas a largo plazo que brinden cambios efectivos en la población.
Fíjense, necesitamos justamente tener como conciencia de estas 3 cosas. La violencia sexual tiene un factor sexual, obviamente, ¿no? Hay que hacer reconocer a las niñas y los niños las caricias de ternura, de las caricias eróticas. Tiene una situación de poder, ¿no? Que mientras tengamos y les dejamos a los niños la educación de que si es un adulto lo tienes que obedecer, haz todo lo que esa persona te diga, eso tenemos que ir transformando nuestra forma de educación con los niños para ser niños y niñas más valientes y más fuertes y también adultos más conscientes. Y también una tercera cosa es que esto genera una situación en donde se rompen muchos derechos. Si nosotros hacemos realidad los derechos de las niñas y los niños y los procuramos y les damos buenos tratos, cuidado, atención, esa es la mejor forma de prevenir la violencia sexual, ¿no? Lo que necesitamos hacer es dar una educación sexual fundada en el amor. Necesitamos saber que esta educación está presente a lo largo de toda nuestra vida y en cualquier momento en el que en cualquier ambiente en el que nos desenvolvamos, ¿no? Ver la sexualidad como el resultado de la integración de 4 potencialidades humanas, que son la reproductividad, el género, el erotismo y la vinculación afectiva interpersonal. Promover el buen trato y ser conscientes que la salud, el bienestar integral y la seguridad de las niñas, niños y adolescentes es lo más importante. Necesitamos entonces, fíjense, yo quiero terminar con esto para que tengamos algunas preguntitas. Queremos proponerles un decálogo para prevenir la violencia sexual en la infancia. El primer punto es decirles a padres, decirles las partes del cuerpo por su nombre, ¿no? Sobre todo nuestros genitales. No ponerle otros nombres. Hay papás y mamás que de niños dicen, ay, no, es que se oye muy fea la palabra pene y la palabra vulva está horrible, entonces no la vamos a decir. Hay que decirle las partes del cuerpo por su nombre. Hay que enseñar la diferencia entre caricias de ternura y caricias eróticas. Hay que enseñar que nadie puede tocar, ver o fotografiar sus partes privadas y que nadie puede enseñarle o mostrarle o pedirle que toque las partes privadas de otros. Hay que educar en afectividad buscando que niñas y niños puedan ser respetados. Cuando no quieren saludar a alguien de beso o de abrazo, enseñarles que nadie puede tocarlos si no los hace sentir cómodos. Fortalecer su sentido de seguridad y pertenencia, perdón. Recuérdales siempre que son amados de forma incondicional y que por ninguna razón nuestro amor estará condicionado. Esa es una cosa muy importante. Muchos niños no cuentan estas cosas porque piensan que sus papás los van a dejar de querer. Enséñales a respetar límites. Es muy importante que tú también respetes los límites que los niños te ponen. Cuando los niños te dicen que ya no, es importante respetarlo para que los niños sepan que su no es válido. Enseñar a no guardar secretos. Los secretos son malos todos. Solamente hay muy pocos buenos que son los que tienen caducidad y que, o sea, tienen una fecha de caducidad y que cuando se sepan, la gente se va a poner feliz, como organizar una fiesta sorpresa. Pero en general, todos los secretos son malos. Hay que enseñarles a los niños a no guardar secretos. Enseñar alfabetización emocional y aprender a escuchar sus emociones y aprovechar cualquier oportunidad para ver qué emoción es. Has de saber que siempre estarás de su lado y que les creerás. Y lo más importante, enséñales a descubrir y encontrar a un guardián protector. Enséñales a saber en qué adultos sí se puede confiar. No en todos los adultos los niños y las niñas pueden confiar de la misma manera. Tú enséñales qué adultos son adultos que realmente les dan seguridad, que son aquellos adultos que primero siempre les van a creer, que no les van a pedir guardar secretos malos y que son adultos que van a poder protegerlos en un momento que lo necesiten. Y queremos dejarles una tarea. Miren, me faltaron unas laminitas de explicar, que ya no las voy a explicar por tiempo. Son 3 laminitas, pero si alguien gusta la presentación, con mucho gusto se las dejamos para que ustedes la puedan tener. Y les vamos a pedir una tarea, una actividad, que es armar tu plan para dar buen trato y prevenir la violencia. De los 10 puntos del decálogo, de estos que acabo de mencionar, y que les vamos a mandar ahorita también el decálogo para que lo tengan, de estos 10 puntos, elige 4 que vas a priorizar. Y una vez elegidos, oigan, déjenme conectar mi computadora porque estoy viendo que está a punto de apagarse. Denme un segundo, por favor.
Mil disculpas. Este, ahora, de esos 10 puntos del decálogo, elige 4 que vas a priorizar y una vez elegidos, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué vas a realizar para ponerlo en marcha? ¿Qué necesitas para realizarlo? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Y cómo vas a celebrar que lo hayas realizado? Comparte tu plan con las otras personas que están a tu alrededor. Y bueno, y pues yo les agradezco mucho su atención y su escucha durante este tiempo. Y no sé si tengamos preguntas o comentarios. Creo que aquí hay una pregunta que dice, ¿qué puedo hacer para tratar de ayudar a la víctima? Bueno, yo diría que depende si es una niña o un niño o un adulto, ¿no? Pensando en que son niñas y niños, yo recomendaría que se capacitaran en algo que son primeros auxilios emocionales, que es cómo escuchar a personas que han sido víctimas de violencia sexual y si son una niña o un niño, pues hay que trabajar sobre todo con las personas que están a cargo de su cuidado y de su protección, ¿no? La familia es lo que más hay que ayudar a fortalecer para que pueda haber realmente un acompañamiento terapéutico y también pues una denuncia legal. Es mi sentir como docente que debo hacer porque indudablemente tengo que orientar para prevenir y en su caso apoyar a mis alumnos. Ok, ajá. Sí, exactamente. O sea, yo creo que, por ejemplo, si eres docente, también creo que una de las cosas muy importantes para un docente sería capacitarte en cómo detectar la violencia sexual infantil. A veces los docentes, justamente como no están muy cerca de los niños, los conocen muy bien, pero no están en este centro familiar donde generalmente ocurren estas prácticas abusivas, em, pueden detectar con mucha facilidad y claridad que una niña o un niño está siendo víctima de violencia. Y entonces, siempre es importante que la niña y el niño puedan identificar de su familia un guardián protector, o sea, una persona que lo pueda cuidar, que evidentemente no sea el agresor y que pueda ponerle un alto al agresor, porque los que se encargan de proteger y cuidar a niñas y niños somos los adultos. Los niños no podemos encargarles a ellos su propio cuidado y atención, ¿no? Entonces, yo te diría lo que hay que hacer es capacitarnos y buscar en la familia aliados para poder ayudar a las niñas y los niños. Si me entero de un caso de abuso, pero los papás no quieren tratar el tema o están demasiado afectados para actuar, ¿a dónde se debe acudir de primer contacto para denunciar? Mira, generalmente si tú no eres el tutor o la persona que tiene la custodia, la patria potestad de niñas y niños, tú puedes poner una denuncia de hechos, ¿no? O sea, puedes decir que por las distintas pruebas que tengas, tal niña o tal niño podría estar sufriendo violencia sexual. La verdad es que yo he puesto muchas denuncias de hechos a lo largo de estos años, porque pues en la asociación nos enteramos de muchas cosas así a veces, dando cursos y pláticas nos enteramos de estas cosas. Y la verdad es que creo que siempre le han dado resolución siempre manda el DIF a alguien a revisar estas situaciones. Ahora, lo más eficiente es que si hay una denuncia, esa la ponga una persona que es evidentemente quien tiene la custodia de los niños, ¿no? O sea, por ejemplo, si es un caso de abuso en la familia, pues tal vez sería hacer alianza con algún otro miembro de la familia que sí pueda poner un, un alto a esta situación y que pueda proteger a la niña y al niño. Pero siempre tenemos que hablar. ¿Y qué pasa con las niñas y niños y adolescentes con discapacidad? Esa es una muy buena pregunta. La verdad es que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad son mucho más susceptibles a sufrir violencia sexual en su vida. Entonces, es importante que este tema ellos lo tengan muy claro y aquí la verdad es que la educación para este tema y los cuidados sobre este tema nunca son suficientes, ¿no? Yo creo que
que hablar con niños con discapacidad de este tema es una cosa que debemos de hacer lo antes posible, porque a veces esperamos ya demasiado tiempo cuando ya las cosas ocurrieron. Entonces, con los niños con discapacidad es mucho, mucho mejor. Mira, aquí la doctora Azul dice que está dejando los datos, que ella puede dejar datos donde se puede pedir apoyo. Imagino que en el estado de Guanajuato hay lugares en donde pueden ustedes recibir apoyo, seguramente, ¿no? ¿Cómo hacer o qué hacer para que estos temas sean tratados desde la escuela? Ay, pues mira, yo qué te puedo decir. Este, fíjate que nosotros en Guardianes nos hemos enfrentado con que siempre, siempre se tiene mucho miedo a hablar de este tema, ¿no? Se piensa que este tema es un tema que solamente le corresponde hablar a los papás o que la escuela lo debe de dar, pero que lo debe de dar ya cuando los niños están en quinto de primaria. Y la verdad es que una de las cosas que sí es importante es que todos tengamos claro que la educación sexual debe ser desde pequeñitos, pero evidentemente de acuerdo a su edad y sensibilidad, ¿no? Em, a un niño, si nosotros le damos una plática de educación sexual para un adolescente, a un niño de kinder, eso es un abuso sexual también. Adelantarles información que no tienen que saber no es una forma adecuada. Pero sí creo que a veces el gran desconocido en nuestra escuela, si estudiamos muchas cosas, historia, matemáticas, español, eh, muchas cosas, ciencias, muchas cosas, pero a veces nos falta estudiar cómo somos los seres humanos, ¿no? Tal vez si pudiéramos tener en la escuela otro tipo de educación, en donde tuviéramos educación de alfabetización emocional, de cómo vivir una afectividad y una sexualidad más sana, de cómo manejar incluso las emociones de malestar, o sea, cómo sobrevivir a la depresión, a la ansiedad, a la angustia, seguramente nos darían más habilidades para la vida que las cosas que aprendemos y estar viendo todos los años las mismas fechas históricas y darles vueltas y vueltas, ¿no? Entonces, es importante que ojalá esta información pues llegara desde pequeñitos y que todos estuviéramos también los adultos pues formados en este tema, ¿no? Ahora, para preescolar, yo te quisiera recomendar una cosa que no dije. Tenemos un cuento que se llama La playera de Filipón, que nosotros contamos en preescolar y lo contamos de forma gratuita. E incluso cuando tenemos donativos regalamos el libro, un libro del cuento. Pero por aquí le voy a pedir a Javier que en el chat deje la información del cuento de la playera de Filipón, que para los niños de preescolar es muy bueno y es muy didáctico, además de que el libro tiene realidad aumentada, entonces a los niños les gusta verlo con el celular porque las imágenes cobran vida y entonces les es muy entretenido, ¿no? ¿Qué hacer con el sentimiento de impotencia o injusticia por parte de los familiares por no atender justamente o llevar una consecuencia contra el familiar que realizó el abuso? Mira, la verdad es que este tema de la procuración de justicia es importante porque generalmente cuando se pone una denuncia legal y hay una sanción realmente para el agresor, eso ayuda mucho a la víctima a recuperarse. Pero no es la recuperación de la víctima, ¿no? Yo sé que muchas familias, por ejemplo, ese sentimiento de impotencia o injusticia, lo tienen porque además cuando se enteran del tema, ya pasaron muchos años, a veces ya no hay manera de comprobar esta situación. Eh, Ahora, desde el 7 de abril del 2021 ya no prescribe el delito de abuso sexual, pero antes de esa fecha, pues el delito prescribía y ya no se podía poner una denuncia. Yo creo que la mejor manera de trabajar este sentimiento de impotencia y de tener justicia es que la víctima recupere lo que perdió. Fíjate, el abuso no solamente deja un daño por lo malo que te hace, sino por lo bueno que no te pasa mientras estaba ocurriendo el abuso.
Entonces, este sentimiento de impotencia se va a sanar cuando la víctima se recupere. La recuperación de una víctima siempre tiene que pasar porque recupere su cuerpo y sus sensaciones, porque se vuelva a sentir cómoda en su cuerpo, porque vuelva a recuperar la alegría de vivir, que, que se viva incluso ya no como una víctima, y es más, ni siquiera como un sobreviviente, sino como una persona superviviente, una persona que ha aprendido de ese proceso de sanación y ha recuperado todas las cosas que le hacían falta, ¿no? Pues bueno, yo les agradezco muchísimo su atención. No, rápido. Sí, muchas gracias Perdóname. licenciada Rosario. La verdad, gracias por compartir este tema que es tan interesante y hacerlo de una manera tan precisa, pues pese a las estadísticas que son dolorosas y que sabemos que un niño no debe sufrir ningún tipo de violencia, creo que el compartirnos toda esta información, pues también le proporciona a los papás herramientas, estrategias, que sin duda alguna nos acercan a ese sueño que ustedes tienen como el grupo de guardianes y que es el mismo sueño que tiene la Secretaría de Educación, que es tejer redes de protección y que es el objetivo también de este seminario. Entonces, le agradecemos muchísimo y le entregamos aquí un reconocimiento por parte de la Ay, Secretaría de muchas Educación. gracias. Se lo mandamos en breve. También, papás, les agradecemos a ustedes, como cada jueves. Ya ahora sí estamos en recta final, nos quedan solo 2 jueves más. Ya hasta se estaba haciendo costumbre, ¿no? Y bueno, los invitamos también el próximo jueves a nuestro siguiente tema, que es la prevención de conductas destructivas en niños y adolescentes, que viene con nosotros el maestro Escalante. Y bueno, la actividad que nos han dejado hoy está ya en el formulario de Google. Los invitamos a que realicen también su evaluación, por favor, y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias, licenciada Alfaro, y buenas noches. Entonces.